Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Narayana Namaskrityam. Naram Chaiva Narotaman Narantaiva Narotamam. Devim Saraswatim Vyasam Divin Saraswati Vyasam. Tato Jayan Udirajet. Tato Yayan Udirajet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es nuestro verdadero medio de conquista, que es nuestro verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencias uno debe ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios, a la personalidad de Dios. Narayan, Narayan, a Narayan Rishi, a Narayan Rish, el ser humano supremo, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasadeva, a Srila Vyasadeva, el autor, el autor, a Srila Prabhupada, a Srila Prabhupada, a Srila Siddhartha Goswami Maharaj, a Srila Siddhartha Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, a Srila Bhakti Vimala Harijan Swami Maharaj, a Srila Bhakti Vimala Harijan Swami Maharaj, a Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami Maharaj, Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami Maharaj, nuestros preceptores trascendentales. nuestros preceptores trascendentales. Vamos a dar lectura al Srimad Bhagavatam en el canto segundo del capítulo número 8, que se llama Las preguntas del rey Pariksit. Y vamos a leer el verso número 20. Dice: Yoges vais varia gatir linga vangastu yoginam vedopa veda dharmanam itihasa puranaya yoga isvara. Yoga Isvara, El amo del amo de los poderes místicos. el amo de los poderes místicos. Aisvarya, Aisvarya, opulencia. opulencia. Gati, Gati, avance. avance. Linga, Lingam, cuerpo astral. cuerpo astral. Vanga, Danga, desapego. desapego. Tú, pero. Yoginam, Yoginam, de los místicos. de los místicos. Veda, Era conocimiento trascendental. conocimiento trascendental. Upaveda, Upavedam, conocimiento que sigue indirectamente. conocimiento que sigue indirectamente. El Veda. El Veda. Dharmanam, Dharmanam, de las religiosidades. de las religiosidades. Itihasam, Itihasam, Puranayam, Puranayam, de los Puranas. de los Puranas. Dice, traducción. Repitamos, por favor, ¿cuáles son las opulencias de los grandes místicos? ¿Cuáles son las opulencias de los grandes místicos? ¿Y cuál es la comprensión última de estos? ¿Y cuál es la comprensión última de estos? ¿Cómo se desapega del cuerpo astral? ¿Cómo se desapega el cuerpo astral? Sutil, Sutil,
el místico perfecto. El místico perfecto. ¿Cuál es el conocimiento básico de las escrituras védicas? ¿Cuál es el conocimiento básico de las escrituras védicas? Entre ellas, Entre ellas, las ramas de la historia las ramas de la historia y los Puranas suplementarios. y los Puranas suplementarios. Todas estas son preguntas que le hacen Pariksit Maharaj a Sukadeva Goswami. Recordemos en el momento en que Pariksit Maharaj ya parte en tan solo unos días. Él quiere saber, él quiere realizar todo el conocimiento, quiere entender, profundizar para así partir de este mundo. Dice, significado que da el texto nuestro maestro espiritual Abhay Charanavinda, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Ya, es la Prabhupada. El Yogesvara o el amo de los poderes místicos puede exhibir 8 clases de maravillas de la perfección, volviéndose más pequeño que el átomo o más liviano que una pluma, obteniendo absolutamente todo lo que desee, yendo a cualquier parte que desee, cuando incluso un planeta, perdón, creando incluso un planeta en el cielo, etcétera. Existen muchos yogesvaras que tienen diferentes destrezas en estos poderes maravillosos. Y el mejor de todos ellos es el señor Shiva. El señor Shiva es el mejor yogi y él puede realizar esas cosas maravillosas que se encuentran mucho más allá de la capacidad de los seres vivientes ordinarios. Los devotos del Señor, la suprema personalidad de Dios, no practican directamente el proceso de los poderes místicos, pero por la gracia del Señor, su devoto puede vencer incluso a un gran yogesvara como Durvasa Muni, quien provocó una pelea con Maharaj Ambarisa y quiso mostrar los maravillosos logros de sus poderes místicos. Maharaj Ambarisa era un devoto puro del Señor, y así pues, sin ningún esfuerzo de su parte, el Señor lo salvó de la ira de Yogesvara Durvasa Muni, y este último fue obligado a suplicar el perdón del rey. Esto es una historia bien interesante del Srimad Bhagavatam. Aquí se está hablando sobre los Puranas suplementarios, se está hablando sobre las ramas de los itihasas, se llaman las historias, de que narra todo el Srimad Bhagavatam, y esta es una de las historias bien interesantes, en donde pues Maharaj Ambarisa es un gran devoto puro del Señor. Y aquí se encuentra con Durvasa Muni. Y fue en un momento en que Maharaj Ambaris, él había hecho su ayuno del Ekadasi, y en el día de Dwadasi él debía romper su ayuno. Entonces llegó justo en el momento que él se disponía a romper su ayuno en el Dwadasi. Llegó llegó Ambaris, no, Durvasa Muni. Durvasa Muni llegó en ese momento y él tenía la característica que él se enojaba muy fácil por cualquier situación. Él no aceptaba que algo sucediera en donde él no estuviera de acuerdo y se enojaba. Entonces, allí Durvasa Muni llegó en ese momento y, por supuesto, Ambaris Maharaj, él, con toda la etiqueta que corresponde, recibió a Durvasa Muni, un sabio profundo, por supuesto, importante. Entonces, lo recibió
y quiso darle los respetos apropiados. Entonces, Ambaris Maharaj no podía romper el ayuno sin antes, eh, eh, sin antes, se me olvida, sin antes, Como tenía un invitado, no podía romper el ayuno, tenía que esperar sí, que él, sí, que el correcto, sábado. exactamente. Entonces, él le pidió a, es que se me fue el nombre, Durvasa. Durvasa Muni. Le pidió que él tomara alimento primero. Entonces, Durvasa Muni dijo, ok, está bien, pero se fue a bañarse al río. Entonces, ahí estaba en un momento bien complicado Ambaris Maharaj, porque él tenía que romper su ayuno. Entonces, optó por solamente tomar un sorbo de agua. Entonces, cuando volvió, cuando volvió Durvasa Muni, se enteró de esta situación y se enojó muchísimo. Entonces, ¿cómo es posible? No, no aceptó de ninguna manera. Se puso enojadísimo, tanto enojo que de su cabello creó un demonio que se llama Kirtija. Kirtija. Y este demonio era gigante, grandote. Y el propósito de Durvasa Muni era que matara a Ambaris Maharaj. Entonces, este gran ser que creó Durvasa Muni ya estaba dispuesto a atacar a Ambaris Maharaj. Pero, pues, lo normal que hace un devoto idéntico como Prahlad Maharaj también. Se refugia en Krishna, no tiene más nada que puede hacer Ambaris Maharaj. ¿Qué podía hacer ante una personalidad tan gigante, grande, que se proponía a matarlo? Entonces, el señor Krishna inmediatamente atendió a su devoto y envió el Sudarshan Chakra, que vino tan fuerte que eliminó en un solo instante a esta gran personalidad, a este gran demonio que proponía matar, que había creado Durvasa Muni. Lo eliminó en un instante. Y no solamente eso, sino que el chakra, el Sudarshan Chakra de Krishna, comenzó a perseguir también a Durvasa Muni. Y él corrió por todos los 3 sistemas planetarios. Fue donde el señor Shiva y fue donde el señor Brahma a que lo protegieran, pero aún ellos no podían hacer nada, pues se trataba del Sudarshan Chakra del mismo señor Krishna. Entonces, alguien le dijo a Durvasa Muni, la única opción que tienes es ir y pedirle perdón a Maharaj Ambaris. No tienes otra opción, nada más que eso. Entonces, no tuvo opción y inmediatamente corriendo con el Sudarshan Chakra detrás, corriendo, se fue a donde Ambaris Maharaj se postró ante sus pies y le pidió perdón. Pues Ambaris Maharaj, un devoto del Señor, él no tenía ningún recelo contra Durvasa Muni, un devoto puro del Señor. No tiene ningún recelo así, ninguna entidad viviente, así las entidades vivientes cometan todos los errores que quieran cometer. Entonces, él perdonó a Durvasa Muni y incluso lo alimentó
En ese momento, el Sudarshan Chakra se retiró. Tan pronto como Ambaris Maharaj perdonó a Durvasa Muni, el Sudarshan se retiró inmediatamente. Entonces, esto es una historia muy interesante porque muestra realmente cómo no se puede en ninguna manera cometer una ofensa hacia el devoto puro. Pero también muestra, lo más importante que muestra en este pasatiempo es que el Señor protege, el Bhakti gana sobre los poderes místicos. Los poderes místicos, alguien puede desarrollar todos los poderes místicos que quiera, pero estos aún así le van a ser inútiles en el desarrollo de su vida, porque finalmente igual puede venir la muerte como estuvo a punto Durvasa Muni de morir por el Sudarshan Chakra, y solamente fue por el perdón de Maharaj Ambaris que Durvasa Muni pudo ser perdonado y así poder continuar con su vida. Pero aún los grandes yogis, ni siquiera ellos tienen chance de ser salvados en este mundo, debido a que no son los poderes místicos los que realmente son el propósito de la existencia. Pues el señor Shiva, él es Mahadeva, él es el gran Vaisnava, él es un Vaisnava puro del Señor, y él, aunque posee todos los poderes místicos que nadie posee en este mundo, aún así solamente él vive para complacer a su Señor. Entonces, Ambaris Maharaj fue salvado por Krishna. Esto muestra que ante cualquier peligro que nosotros podamos tener en nuestra existencia, la situación es refugiarnos a través del Bhakti. El Bhakti salva. El Bhakti nos salva del peor peligro que podamos tener en esta existencia material. Por supuesto, para nosotros el peor peligro es otra vez tener que regresar por alguna situación a este campo material, volver otra vez a nuestras andanzas. Y no estamos exentos de eso. Todos estamos en esta línea de una posibilidad. No estamos fuera de la influencia de la ilusión. Entonces, aquí sigue el significado de Srila Prabhupada. Dice, y este último fue obligado a suplicar el perdón del rey. En forma similar, en el momento en que Draupadi se hallaba en una posición arriesgada, aquí Srila Prabhupada menciona otra situación similar, ¿no? Todos conocemos el pasatiempo de Draupadi. Cuando, dice Srila Prabhupada, se hallaba en una posición arriesgada cuando fue atacada por los Kurus que querían verla desnuda en la asamblea pública de la orden real. El Señor le suministró una ilimitada cantidad de sari para que ella se cubriera, salvándola así de ser desnudada. Y Draupadi no sabía nada de poderes místicos. Por lo tanto, los devotos son también yogesvaras debido al ilimitado poder del Señor. Tal como un niño es poderoso debido a la fuerza de sus padres. Los niños no tratan de protegerse mediante medio artificial alguno, sino que los salva
la misericordia de sus padres. Maharaj Pariksit le preguntó al erudito Brahmana Sukadeva Goswami acerca del destino último de esos grandes místicos, o cómo ellos conseguían poderes así de extraordinarios mediante sus propios esfuerzos o por la gracia del Señor. Él preguntó también acerca de cómo se desapegaban ellos de los cuerpos materiales toscos y sutiles. Y preguntó también acerca de los significados del conocimiento védico, como se afirma en el Bhagavad Gita. El significado completo de los Vedas consiste en conocer a la suprema personalidad de Dios y así pues volverse un trascendental sirviente amoroso del Señor. Onnagyanatimirandasya jnana salakayam chakshurun militan jena tasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la ignorancia más oscura, pero mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento trascendental. Por lo tanto, yo le ofrezco a él mis más respetuosas reverencias. El Bhakti es el secreto de la existencia. El alma, en su esencia, solamente vive del Bhakti. Este es su ingrediente maravilloso por el cual existe el alma. No tiene ningún otro propósito. Es increíble cómo el alma tiene que venir por su, como leímos en los versos anteriores, por su deseo de querer independencia, tiene que venir a este campo material y encontrarse en situaciones tan difíciles, en donde lo peor de todo es que olvida, como se explica Krishna, es el conocimiento y es el olvido. El alma olvida acerca de su propia naturaleza. Les cuento, yo estoy desarrollando una temática que quiero presentar en un canal que se propone que queremos hacer con un devotico que tiene todos los medios y tiene todos los equipos para hacer un canal en YouTube. Entonces, y me he inclinado por desarrollar este tema que me parece muy interesante. ¿Cómo es que el alma condicionada en este mundo, aun cuando ella en el interior de su existencia, aun estando condicionados en este campo material, cómo no hace nada para encontrar su esencia, lo que estamos hablando aquí? Cómo alguien puede pasar vidas enteras sin cuestionar sobre su existencia. Cómo no se preocupa, cómo alguien en su vida no para y hace un stop en un momento para cuestionar cómo es. Yo estoy aquí solamente para vivir, trabajando, intentando ser feliz, no encontrando la felicidad. ¿Hasta dónde abarca la ilusión en el alma condicionada, que ni siquiera le permite querer indagar acerca de su propia existencia? Es increíble cómo estamos nosotros en este estado tan condicionado,
cómo somos tan afectados por la ilusión, en donde no nos da chance la ilusión de ni siquiera querer inquirir, porque la esencia del alma está allí y de una u otra manera no podríamos, no sé yo, si hay una respuesta en donde si en algún momento el alma durante toda una vida tiene chance en un segundo de su existencia de poder alcanzar una pequeña luz que de pronto le haga pensar en un segundo de toda una existencia en un cuerpo en el cuerpo que ella se encuentre. Por supuesto, cuando el alma está en un cuerpo inferior al del ser humano, pues allí fácilmente podemos entender que no hay capacidad, no hay posibilidad. Pero ¿en cuántos cuerpos de seres humanos podremos haber estado en nuestra existencia o en cuántas existencias hemos tenido cuerpos humanos? Y allí, en un segundo de una existencia, ¿será que no pasó ese segundo en donde le llegó una pequeña luz, en donde lo podría haber hecho pensar? Esto, pues ahí está el interrogante, ¿verdad? Quizás no, quizás el estado de condicionamiento en toda una vida no le permitió, o quizás sí, y lo ignoró, no le dio atención a ese segundo de misericordia que daba Krishna, que muy posiblemente Krishna, en su deseo de que el alma otra vez retorne a su posición natural, entonces allí pueda tener ese momento de luz y además lo pueda atender, porque seguramente nosotros hemos estado al frente, por ejemplo, cantando el Harinam, cantando el Mahamantra. Hemos estado al frente de cuántas personas que lo han escuchado. Pues es allí hay un plan de Krishna. ¿Cómo lleva Krishna a una almita y en un momento de su existencia la pone a escuchar el Mahamantra? Pues allí hay un plan hermoso de parte del Señor Supremo, en donde esas almas en un momento escucharon el Mahamantra. Quizás el resto de su vida, ni antes ni después, le dieron ningún momento de atención a esta situación, o por lo menos después de haber escuchado, no le dieron atención, unas sí, otras no. ¿Cómo se mueve todo este asunto del alma condicionada? ¿Cómo Krishna que está acompañando al alma en sus corazones, en el corazón donde se encuentra el alma, y Krishna allí presente, cuánto habrá hecho, cuántas oportunidades habrá entregado a todos nosotros en un momento y a todas las almas que se encuentran condicionadas, millones y millones y millones y trillones de almas que no solamente están en este campo del planeta Tierra, como en el caso de nosotros, sino que están en ilimitados universos que se encuentran en la creación material, en donde existen millones de almas y Krishna está en cada una de ellas. Seguro Krishna dará un chancecito al alma en algún momento, seguro le dará algunas chispas de luz, pero aún así, tan difícil es. Si observamos el planeta Tierra, que es la experiencia de nosotros, no vemos que muchas almas realmente estén interesadas en buscar espiritualidad. O otra situación también es que están en sus diferentes procesos.
seguramente se encuentran en alguna línea espiritual donde también desde su corazón le están orando al Señor en cualquier posibilidad de religiosidad en que se encuentren. Entonces, allí es posible. Pero entonces la temática es interesante cuando se plantea esta situación para que justo las almas entiendan, ojalá, que deberían preocuparse por los asuntos de su interior. Por supuesto, nosotros somos solamente instrumentos. Nosotros no somos los que vamos a lograr que un alma se atraiga a Krishna. Krishna es el que tiene un plan muy definido y muy claro en qué momento decide que un alma retorne otra vez a su reino divino. Y Krishna, de una u otra manera, si nosotros observamos nuestra propia vida desde el nacimiento incluso, podemos encontrar signos en donde, de una u otra manera, por la experiencia misma que hemos estado en este mundo, incluso sufriendo las situaciones karmáticas y todo lo que traemos del paquete de nuestra existencia, por cuántos tuvimos que pasar, particularmente mi vida estuvo bastante accidentada. Y yo puedo ver que toda esa situación que sucedió en mi vida simplemente me estaba llevando al destino que Krishna me tenía hermoso, de otra vez encontrarme con los Vaisnavas y otra vez encontrarme con un devoto puro para conectarme con Krishna. Y esa es la invitación. No es que yo ya puedo decir que ya lo estoy consiguiendo, equivocado. En ninguna manera podemos pensar que lo estamos consiguiendo. Podemos pensar que Krishna es infinitamente misericordioso y que nos está dando chance de podernos mantener dentro de la conciencia de Krishna, sin, ojalá, tener la opción de salir nunca, sino, ojalá, hasta el último día de nuestra existencia, estar con los Vaisnavas, con los devotos, protegidos por los devotos, porque ese es el principio. De hecho, este verso del Srimad Bhagavatam nos muestra que la única opción que tenemos es refugiarnos en el Señor, en Krishna, a cada segundo de nuestra existencia. Ojalá, porque es la única opción, porque el peligro acecha continuamente. Por cualquier situación que nosotros cometamos un pequeño error, pero que ante los ojos del Señor podría ser un gran error, como en este caso, Durvasa Muni. Él cometió un grave error en cometer esta acción de ofensa. Imagínense, pretender matar a un devoto puro del Señor. Esto es algo terrible. Pero la bendición para Durvasa Muni es que el devoto puro del Señor lo perdonó. O si no, ¿qué le hubiera pasado a Durvasa Muni? ¿Cuál hubiera sido su destino si él no hubiera buscado el perdón de Ambarish Maharaj? ¿No? Como hemos entendido en las escrituras que Krishna puede aceptar cualquier ofensa hacia él, pero jamás va a aceptar una ofensa hacia su devoto puro. No, también en relación con esto es especial cuánto las escrituras nos muestran. Por ejemplo, también cuando el señor Chaitanya regaló a sus asociados íntimos Prema Bhakti allí. Entonces, todos recibieron el Prema Bhakti, pero también todos sus asociados se dieron cuenta
que a Madre Sachi, el señor Chaitanya no le regaló Prema Bhakti. Y esto fue tremendo. ¿Cómo era posible? Los asociados del señor Chaitanya que recibieron Prema Bhakti no entendían nada. Cómo la Madre Divina, ella, que es una devota excelsa, es lo máximo, es digna de adoración, la madre del señor Chaitanya Mahaprabhu. Y no había recibido Prema Bhakti de parte del señor Chaitanya. Entonces, al final entendieron la razón de que no había recibido Prema Bhakti porque en un momento ella, debido a que Sri Advaita Acharya había hecho que su hijo Visvarupa había sido animado a tomar sanias, y de hecho tomó sanias, que para ella fue un dolor gigante. Ella, solamente con imaginarse la posibilidad de que también Sri Advaita Acharya convenciera a su hijo el amor de su existencia. Srimati Sachidevi solamente vivía para el señor Chaitanya, vivía por él solamente. No podía pensar ni que pasara por su mente el momento de ser separada de la razón de su existencia, el señor Chaitanya. Y solo por tener ese pensamiento hacia Sri Advaita Acharya, ella allí, esto se consideró una ofensa hacia Advaita Acharya. Y por esta razón, el señor Chaitanya no le entregó Prema Bhakti. Allí los devotos estaban todos angustiados por esta situación. Y pues Sri Advaita Acharya tampoco iba a aceptar que ella fuera a pedirle perdón a él. Pero ella sabía que tenía que hacer esto. Y también no sabía cómo lograrlo, porque ella sabía que Sri Advaita Acharya no lo iba a permitir. ¿Quién podría permitir que la Madre Divina, la devota, la maravillosa, excelsa, devota pura del Señor, pudiera ir donde alguien a postrarse a sus pies y pedir perdón? Nadie iba a permitir aceptar eso. Sri Advaita no lo iba a permitir. Pero en un kirtan que había en un momento con el señor Chaitanya, Sri Advaita Acharya cayó en éxtasis trascendental, bailando y danzando, cantando el Mahamantra, y cayó al suelo. En ese momento, la Madre Sachi aprovechó y se postró ante sus pies, pidiendo perdón. Y así sucedió. Luego el señor Chaitanya, entonces, le otorgó Prema Bhakti a Madre Sachi. Por supuesto, estos son lilas trascendentales. Tanto la Madre Sachi como todos los asociados del señor Chaitanya, ellos vinieron del mundo espiritual solamente para acompañar al señor Chaitanya en sus lilas trascendentales en este mundo. Entonces, pero las escrituras y los ejemplos vívidos mismos, Krishna mismo participando en estos eventos, nos enseña cuál es nuestra postura correcta ante los Vaisnavas. Jamás podríamos cometer una ofensa, nunca. Entonces, ¿por qué? Porque esto destruye nuestra vida. Esto es la ofensa, el elefante loco, que después, donde hay todo un hermoso jardín floreciendo de Bhakti en un devoto, él arruine todo ese jardín elaborado y lo destroce con la ofensa al Vaisnava puro. Y en realidad,
Un devoto no comete ofensas ni con el Vaisnava puro, ni con ningún devoto, ni con ninguna alma en este mundo material. Aún nosotros no podemos cometer ofensas ni siquiera a los materialistas. No podemos ser despectivos. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos está Krishna. Krishna está acompañándonos. ¿Cómo podemos cometer una ofensa a alguien en este mundo cuando Krishna está allí presente? En India, los hindúes se acostumbran a dar reverencia a este ser, a este Señor Supremo en la forma de Paramatma. Cuando dicen Namaste, están ofreciendo reverencias a la manifestación divina de cada individuo en este mundo. Entonces, cada alma es sagrada, incluso las que están en los cuerpos de animal, de planta. O sea, caminar por este mundo es lo más delicado que nosotros podemos o debemos hacer. Es algo que si no cuidamos nuestro caminar, nuestro andar, nuestro hablar, nuestro pensar, si no cuidamos esto, fácilmente, ¿qué es lo que arruinamos? La plantica del bhakti. Y ahí, si arruinamos esto, perdemos todo, todo. Entonces, ¿cómo tenemos que movernos en este mundo? Y dentro del mundo Vaisnava, allí nuestra postura tiene que ser impecable, con todo el cuidado. Nosotros ni siquiera podemos pensar mal de un devoto, de ninguno, así sea el último bhakta que ha llegado al templo. Es un alma que trajo Krishna. Krishna, personalmente Krishna lo invita a que venga al templo. ¿Cómo podríamos nosotros tan solo pensar mal? ¿Qué decir de hablar mal? ¿Qué decir de actuar mal? Entonces, nuestra vida, por un lado, es la belleza máxima y la exigencia máxima. Eso es nuestra vida dentro del ámbito Vaisnava. Es maravillosa, es bellísima, es hermosa, pero muy exigente. Pero, pues, ¿cómo no? Si se supone que nosotros estamos aspirando a ser devotos puros. ¿Cómo podría ser nuestro comportamiento? En máxima excelencia, en todo aspecto. Caminar fino, andar fino por este mundo. Esto es. Y, bueno, no es algo que vamos a lograr, por supuesto, de la noche a la mañana, pero tenemos esta vida. Podríamos cuántas cosas corregir aún en esta vida si nosotros somos conscientes de esta realidad. Este es el mensaje trascendental que nos entrega esta historia del Srimad Bhagavatam, ¿no? Ahora, la lección también para aprender es que por estar tan vinculados con Bhakti, no existe peligro alguno que pueda afectar nuestra vida, de ninguna naturaleza, de ninguna clase. Krishna, esto lo debemos tener claro, es nuestro bien queriente, trascendental, hermoso. Él vive para nosotros. Krishna está en nuestro corazón y en el corazón de nosotros. Debemos aspirar a que siempre tenemos a Krishna. Esto
lo podemos cultivar desde cuando queramos, desde ya. Entender que tenemos que tener a Krishna en nuestro corazón a cada segundo de nuestra existencia, para que se cumpla este propósito de Krishna, que Krishna está en el corazón de sus devotos y sus devotos están en el corazón de Krishna. Entonces, pero así como hablábamos, cómo es que un alma puede despertar a su situación en lo que respecta a su relación divina con Krishna, pues cuántas barreras, cuántos obstáculos y cuánto tenemos que cruzar en este mundo para llegar a un estado de perfeccionamiento, de alcanzar devoción pura. Y fijémonos que no es que la devoción pura la consigo yo por mi esfuerzo. No, la devoción pura la otorga Krishna, como lo observamos en el lila de Sri Advaita Acharya y Sachimata. Krishna otorga Prema Bhakti. No soy yo el que consigo Prema Bhakti. No soy yo el que consigo avanzar. No es mis esfuerzos, no son los que me llevan a avanzar espiritualmente. Mis esfuerzos solamente, la aspiración nuestra debe ser exclusivamente, no pensando en mí. Mi aspiración tiene que ser pensando en Krishna. En mí, Krishna haga conmigo lo que quieras, dice el Sisastakam. Haz conmigo lo que desees. Esto no debe tener importancia para ninguno de nosotros. Lo único de tener importancia es cómo yo complazco a mi Señor. Él da todo para mí, tanta infinita misericordia me está otorgando. ¿Qué debo yo hacer? ¿Cómo yo puedo complacer a mi divino Señor? Allí está nuestra meta, complacerlo a Él. Y para complacer a Krishna, primero debemos complacer a los Vaisnavas y complacer a nuestro maestro espiritual. De hecho, tenemos muchos preceptores espirituales alrededor de nosotros y debemos esforzarnos por complacerlos a ellos. Primero, si logramos complacer a los Vaisnavas, si los Vaisnavas son felices con nosotros, entonces Krishna también podrá ser feliz con nosotros. Pero este nivel de complacencia, de complacer a ellos, no es así nomás, que yo porque hago una cosita u otra, entonces ya logré complacerlos. Esto tiene una vara muy alta para alcanzar, que todavía está bastante, por lo menos de mí, está bastante lejos. Entonces, pero Krishna nos está dando el chance. Y esto es algo en donde, por supuesto, a través de la purificación, es que nosotros vamos logrando poco a poco avanzar espiritualmente. Y ya sabemos cómo obtener nosotros la purificación a través de todo el proceso del servicio devocional, a través del canto del santo nombre, a través de escuchar las escrituras, a través del sadhu sangha. Cuánta fidelidad se necesita de nosotros para realmente llegar a ser aceptados. Ese es el anhelo del devoto, ser aceptados por los Vaisnavas. Entonces,
Así es, estamos entrando en el reino de Krishna o somos aspirantes a entrar en el reino de Krishna y tal vez estemos en el umbral, estamos golpeando la puerta de ese campo divino, esperando que en un momento podamos entrar, pero no, aún no podemos pensar que ya entramos. Es muy exigente. El aspecto de la devoción pura es muy exigente. Entonces, pero Krishna nos tiene aquí y si no ofendemos a nadie, si en alguna manera eh, por lo menos permanecemos, entonces el resto Krishna verá qué quiere con nosotros. Sandipani Prabhu, yo lo escuché a él personalmente diciendo, yo solo quiero abandonar mi vida al lado de los devotos. Qué bendición. O como hablábamos ahorita de Maharaj Vaisnava. Él estuvo en un momento en la orden de renuncia y su tiempo de renuncia fue muy hermoso. Y él alcanzó su anhelo en el corazón, partir en el lugar donde es el lugar más excelso, donde hay mayor devoción, el Radhakunda. Es el lugar donde por excelencia Srimati Radharani allí reveló los estados más altos de devoción por Krishna. Y entonces se dice que estar allí y morir allí es muy auspicioso. Y él lo logró. ¿Y cuántos Vaisnavas que conocemos que han estado con nosotros? Matajis lindas en Bársana, la Madre Yamuna, la Madre Radha Tulasi. ¿Cuántos Vaisnavas ya han partido? Y partieron seguro en momentos bonitos. Qué afortunados son ellos, que ellos eh, estaban con los devotos. Entonces, si aspiramos a partir de este mundo rodeado por Vaisnavas, entonces por lo menos un pedacito de nuestra meta la podemos lograr en esta vida. Y ya Krishna, que haga lo que quiera con nosotros. Pero aún así, el Bhagavad Gita dice que en esta misma vida podríamos ver a Krishna cara a cara. Ajá. Entonces, ahí está, ahí está. Todo se mide en el anhelo que cada alma en este mundo tenga. Si hay un anhelo tan profundo, tan vehemente por alcanzar a Krishna, bueno, no es imposible. Para Krishna, nada es imposible. Bueno, dejamos aquí la charla. Si hay preguntas que tenga nuestro lindo auditorio que nos reunimos hoy, cualquier también propuesta, aporte, comentario que se quiera hacer en relación a todo este tema, que es un tema muy interesante, un tema muy bonito, que nos brinda el Srimad Bhagavatam. Cuénteme, queridos y queridas. Jai Escalita, Haribol. Jay, Soy Radha oh, Radha Govinda Ji, qué alegría. escuchando el néctar tuyo aquí desde la finca de Buenos Aires. Haribol. Un lindo día de sol. Después de 2 semanas de
de invierno feo, gris, lluvioso. Se pone uno muy contento escuchando a los devotos. Y Qué eso que lindo está, verte. ¿En cuál finca estás? la de Buenos Aires. ¿Y ¿Se acuerda que la cómo que fue? Eso ya lo tienen los devotos de Gurudeva. sí, ya está recuperado con Go. todos los trámites legales, nuevas autoridades, toda la junta directiva actualizada. Ya Wow. desterramos a los invasores que querían usurparla y venderla. Era un muchacho tonto que ni siquiera sabía mantenerla. Así que a tiempo la recuperamos, Prabhuji, por pedido de Guru Maharaj y por pedido de los devotos antiguos que decían cómo vamos a perder la finca, cómo vamos a perder la finca. Y por fin tomamos la decisión y nos metimos. Fue toda una historia muy simpática. ¿Cómo empezamos? Así que vea, Súper. vea Sí, el templo ya. yo sabía que estaban en ese proceso, pero no sabía todavía que ya la habían conseguido totalmente. Qué lindo, qué hermoso. ¿Y cómo Sí, la encontraron? ¿La encontraron abandonadita? totalmente abandonada, hecha una selva, no se podía ni entrar por la finca por toda la maleza que había crecido, que tuvimos que hacer una maratón como de 6 meses de limpieza, imagínate, entre 4 devotos Ajá. acá. Y ya la tenemos más o menos bonita, ya está el pasto a ras de piso. El templo del Trulli estaba abandonado y estaba con las puertas abiertas, los vidrios rotos, y era un nido de palomas, como 50 palomas. Ajá. Qué hermoso, Radha Govinda Prabhu. ¿Y quién está encargado de la finca? Se perdió tu audio. No te escuchamos. Ahora sí. Estoy con Radha Modari, con un devoto que se llama Pada Sevanan, es un brahmachari argentino, discípulo de Gurudeva, y, y con los devotos de Om Govinda, que son los devotitos, unos guijastras que tienen un templito por Claro, allá en claro que Capital. sí. Sí, Sabemos quiénes son, claro. somos seis en total. Estamos cuidando ahí, viniendo, yendo. Y yo voy a la ciudad 2 veces por semana a dar clases de yoga y con eso cada uno colecta para apoyar acá, porque se va mucho en gastos y en servicios, O sea que, comida. o sea que el grupo que mencionaste están viviendo en la finca. Aquí somos tres, Radamodar, Padasevanan y yo. Ok, Yo tuve que, yo tuve que salir de capital porque estaba muy cara la situación, muy complicado la vivienda y coincidió todo de que tenía que dejar donde estaba viviendo y justo se presentó el tema de la finca y me tuve que venir para acá para salvar el pellejo, como dicen, de no quedar en el aire por allá en capital y a la vez teníamos aquí la finca para salvarnos de la situación económica, porque aquí la inflación es terrible. no, qué auspicioso, Radha Prabhu. ¿Y qué deidades habían antes? Las de Radha Madan Mohan, Y como están? no, esas se las pudo robar el devoto ese que estaba viviendo acá, se las llevó. ¿Y las adora? Pero sí, él las está adorando, está predicando allá en su casa por capital. Y bueno, eso es lo único que no pudimos recuperar las deidades, pero Y yo tenía, están en ese intento de cómo negociar con él para que las devuelva.
No, porque quedamos muy mal con él, que peleamos mucho. Un tire y afloje, lo sacamos de la finca, con policía, con Ajá. denuncias. Así que no la vamos a poder recuperar, pero Gurudeva dijo que no nos molestáramos tanto por eso. Traeríamos otras deidades. Y yo tengo un Mahaprabhu grandecito y los de un Govinda trajeron otras deidades y otra madre puso un y Radha y Govinda de mármol chiquitas. Así que ahí tenemos como 3 juegos de deidades. Y con eso estamos muy bien. No, qué noticia tan hermosa, Radha Govindaji. Súper, qué bello. Sí, está Pasia, pero a la vez es como placentero porque es saludable estar aquí en el campo, ocuparse. A Radha Modar le ha sentado muy bien estar aquí en el campo antes de que se jodiera por allá en las ciudades de los vicios. Y Qué él bueno, claro. está de cocinero. Así, Sí, cocina con leña todos los días. Ahora se fue a vender un poco de no, somerios. Está haciendo una casita para cocinar con leña, mira, de puras cañas. Esto lo ha hecho Radha Modar. no Un tenemos ranchito. imagen. ¿Están mostrando algo? Ah, ay, qué pena. Espera a ver. Uy, se perdió. Ay. Poner la cámara, trata de poner la cámara. Hace unos minutos teníamos visión. Ahora sí, ya, ahora sí. Esta es una construcción de cañitas que hizo el Radha. ¿Están viendo? Ajá, está buena. Sí, es una inspiración de él. Para Está cocinar acá con súper. leña. Guau. Y esta es la otra cocina, la cocina importante, la más importante. Y aquí tenemos la casita donde vivimos, es amarilla. Detrás está el galpón. Recuerda que ese galpón era un criadero de pollos. Primero fue el templo y después ya se volvió el centro de yoga. Y se le agregó después esta construcción al lado para hacer un restaurante boutique. Y allá al fondo hay otra cabaña, la primera que había, de troncos, muy bonita. Así que por vivienda estamos muy felices de tener 3 casas, más o menos. ¿Y el Trulli? El Trulli está allá atrás y está abandonadito en cuanto a pintura, pero ya está funcionando como templo. Lo que pasa es que si voy hasta allá se corta la señal, pero desde acá lo podemos ir viendo. Y este es el terreno que lo vamos cuidando y tiene muchos arbolitos. Aquí vivió Prabhu Kanka con la madre Brinda, muchos años, y crecieron los hijos. Allá se ve el Trulli. Y bueno, ahí estamos, Prabhu, tratando Muy de que lindo, Radha Govinda, Prabhu. esto tenga vida. Gracias. Gracias por mostrarnos esa belleza. Sí, estoy feliz de que tengamos este encuentro con este tema de la Geo Academia, donde todos nos podemos encontrar, compartir espacios y realizaciones. Muy lindo que usted Seguro. esté acá. Hoy viene, esta noche viene Radha Govinda, precisamente, Radha, ¿cierto? A las 6, hora colombiana. Sí, ahí vamos a estar, querido. Bien, Vamos. Hare Krishna. Pero Súper, Escarita, tengo una súper. pregunta de aquí hay una pregunta. Jai.
Ok, le digo la pregunta de la madre Sí, sí, Karen. sí, claro. Dice, si mi Ya. sadhana, si mi sadhana y el canto del santo nombre están realmente transformando mi corazón, ¿qué cambios concretos en mi humildad, desapego, servicio y amor por Krishna deberían comenzar a manifestarse en mi vida? Más allá de simplemente cumplir externamente con mi práctica. Pues en realidad son diferentes etapas por las que todos nosotros estamos en el proceso del Bhakti Yoga. Entonces, cada una de estas etapas se manifiesta naturalmente en nuestra posición inicial. mm, Nosotros podemos considerarnos que todavía estamos en una situación de neófitos y justo la práctica del sadhana es la que gradualmente nos va a llevar a etapas más altas de devoción. Entonces, nosotros tenemos que ceñirnos mucho a nuestro sadhana, ceñirnos mucho al canto de nuestras rondas y en general a todo lo que pertenece a la práctica del servicio devocional, que son los 9 procesos del servicio devocional. Entonces, esto gradualmente nos va a llevar a etapas más altas donde podemos encontrar un desarrollo de nuestra devoción, pero no podríamos pensar de que ya entonces vamos a llegar a esas otras etapas. Esto se va manifestando, se va revelando en el corazón. Como se explica, Krishna nos preserva lo que tenemos. Si en nuestro corazón hay sinceridad, entonces podemos garantizar que lo que tenemos lo preservamos. Krishna nos lo preserva y nos da lo que necesitamos. Todo lo que venga adelante de nuestra vida, como somos completamente dependientes de Krishna. Krishna es el que está personalmente dirigiendo nuestra vida. Por supuesto, también lo hace a través de los Vaisnavas. Los devotos son también nuestra guía. Por eso tenemos que estar atentos a los devotos, escuchar a los Vaisnavas, aprender a relacionarnos con los Vaisnavas con quienes Krishna nos está permitiendo tener ese sadhu sangha. Entonces, debemos ser tan atentos a todos los detalles y a cuántos aspectos que tienen que ver con todo el proceso del servicio devocional. Y en esta medida, gradualmente vamos encontrando etapas más desarrolladas dentro de la práctica de nuestro servicio devocional. Y no debemos ser afanados en querer encontrar ya etapas en donde todavía no somos preparados. Tenemos que asumir responsablemente lo que tenemos en nuestras manos y lo conocemos cómo es que tenemos que ser tan fieles al sadhu sangha, ser tan fieles a nuestro compromiso que hayamos aceptado con nuestro maestro espiritual. Todo tiene que ver allí. Nuestra conexión con nuestro maestro espiritual es vital y tenemos que asegurarnos de que nuestro maestro espiritual, número uno, tenemos una relación con él establecida, en donde hay un compromiso. El compromiso es muy importante. La responsabilidad que yo he adquirido ante Krishna y ante los Vaisnavas, el servicio que yo estoy adquiriendo y cómo cada vez yo debo aumentar ese compromiso, cómo debo ser cada vez más firme allí. Entonces, hay cuantos elementos que vienen, que se manifiestan
cada uno a su tiempo y se manifiesten de acuerdo a cómo nosotros tenemos el acelerador puesto. Cuando vamos en un vehículo, si el vehículo va muy lento, depende de nosotros cómo estamos dirigiendo el vehículo, si es a qué velocidad lo vamos a desarrollar. Pero tenemos que tener cuidado, que no podemos empujar muy fuerte el acelerador cuando todavía no estamos preparados. Debemos manejarlo cuidadosamente, al ritmo que cada uno de nosotros podemos. No podemos pensar que mi desarrollo espiritual debe ser igual al de aquel o al de aquel o al otro. Todos tenemos un proceso diferente de desarrollo espiritual y debemos manejar el que nosotros podemos manejar de acuerdo a nuestra propia naturaleza, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestro mismo karma que tenemos. ¿A cuántos aspectos depende? Pero cada uno de nosotros sabemos cuál es el ritmo que podemos y allí mantenerlo por lo menos. Y en la medida que podamos aumentarlo, ok. Por ahí se maneja nuestro proceso en la práctica del Bhakti. Pero todo con amor, todo con paciencia, todo con humildad, con tolerancia, relacionándome apropiadamente con los Vaisnavas, manejando una impecabilidad, ojalá al máximo como podamos. Y por supuesto, en este campo, el único elemento que nos ayuda, no podemos llamarlo elemento, más bien la única cualidad trascendental que proviene solamente del alma es la sinceridad. La sinceridad es la que nos permite ir avanzando gradualmente en nuestro camino hacia Krishna. Solamente cuando manejamos ese nivel de sinceridad que debe ser impecable, entonces ahí podemos ver frutos. Más adelantito, ya estamos viendo resultados importantes en nuestro desarrollo espiritual. Cada vez nos sentimos más comprometidos, cada vez nos sentimos más felices, más seguros de nuestro desarrollo espiritual. Entonces, ahí vamos. Por ahí tiene que ser. Una pregunta para el Prabhu Radha Govinda, que ¿cuántas hectáreas tiene la finca? Eso. Y también, tírenle, por favor, preguntas filosóficas a Radha Govinda Prabhu, que él es muy versado, muy entendido en el conocimiento trascendental. Entonces, Radha Govinda, y la pregunta es, ¿cuántas hectáreas? 3 hectáreas. 3 hectáreas. Muy 3. bonitas. Haribol. Sí. Y bueno, una de las cosas que... Sí. Una de las cosas que quería decir era que Kalita contribuyó con la búsqueda de esta finca. Él es también responsable de haber tenido este bonito lugar. Tuvimos unas lindas anécdotas buscando terrenos por acá en Buenos Aires con él, justamente cuando lo tuvimos de visita. Y en ese tiempo de visita él no perdió ya tiempo. Él estaba haciendo Sankirtan de libros, con mucho amor, con mucha fe, disfrutando la relación con los argentinos, teniendo esa vivencia de lo que era el público argentino y cómo colaboraban con sus Sankirtan. Y que tuvimos una experiencia muy bonita de él, dedicado a este humilde y sublime servicio de Sankirtan por la calle. Y esta finca es también parte de su esfuerzo acá, de su logro, de su sentimiento, de su amor y su bendición para que esto funcionara. Y bueno, aquí estamos
Y con respecto a lo que las preguntas que están haciendo ahí filosóficas, pues yo no solo os puedo agregar que uno de los primeros síntomas es que uno tiene que comprender que tiene que ser una buena persona. Eso es un síntoma espiritual que no involucra, no representa un peligro para los demás. Cuando uno comprende los aspectos básicos de la responsabilidad de la vida humana, uno sabe que tiene que portarse muy bien con toda la naturaleza, con los animales, ver a Krishna en todas las cosas. Cuando ya se puede percibir a Krishna en todo, en las plantas, en los animales, en el aire, en el sol, en la tierra, es un síntoma que todos pueden percibir. No se necesita ser muy, muy avanzado en esto, pero que es necesario comprenderlo para estar en armonía, para agradecerle a Dios que esta forma humana de vida nos permite comprender las cosas. Bueno, muchas gracias. Adelante, Escalita. ¿En qué Fue año? una experiencia muy linda que yo En, tuve en Argentina con un grupo muy hermoso de devotos que había en ese momento. ¿En qué año fue, en qué año fue, Prabhu Eso Escalita? fue en 1996, exactamente. Sí, exactamente. Y fue muy bonito porque logramos hacer una maratón de diciembre y hubo una colecta bonita. Estaba un devoto muy querido que yo lo recuerdo todavía. ¿Cómo está? ¿Cómo está Yeyadueita? ¿Te encuentras con él? Nos comunicamos con él y él vive en una provincia que se llama Córdoba, un lugar muy bonito, muy turístico. Allá se estableció desde hace 20 años atrás y está ahí luchando con su existencia, con la familia, con sus hijos, viviendo esa etapa del trayecto familiar, ¿no? Un poco alejado, pero nunca deja de ser un devoto de corazón. ¿Su esposa es devota? No tanto. Tuvo una época muy buena, pero se fue un poquito para atrás con sus actividades particulares, ¿no? No está muy vinculada para nada. Se puso un poquito adversa. Yayadueita Antagón. Prabhu Yayadueita Prabhu fue un sankirtanero y lo será seguro todavía. Un sankirtanero muy bueno. Tenía una habilidad y tenía todo un sukriti, toda una facilidad para distribuir libros. Lo que yo me demoraba en hacer todo el día con mucha tapacia y mucho esfuerzo, 100 libros, él, él lo lograba en mediodía. Estaba empoderado por Krishna para distribuir libros. Muy lindo, Yayaduita. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Sí, ¿Me lo gracias a saludas, ese por favor? Sukriti. ¿Ah? Claro, pero que acumuló un buen Sukriti por ese servicio y le ha bendecido mucho la vida. Krishna lo ha premiado, digamos. Un buen lugar, situación económica aceptable, buena salud, y no ha perdido su sentimiento por Krishna, ¿no? Ahí está, firme siempre. Algún día va a poder soltar todo y de nuevo entregarse de lleno a su práctica espiritual. Muy querido por Gurudeva también. Sí, y fue en ese sector de General Rodríguez, se llama el sector donde está la finca en este Sí. momento. Y allí, ese fue como que el lugar que Krishna escogió. Y sí, claro, buscamos muchas fincas, hubo muchos lilas especiales, incluido una estrellada en el auto de Yayadueita.
Sí, sí, la Panamericana. Sí, fue muy gracioso, muy tenso. Ay, sí. Por ¿Cuánto ir a, tiempo, por ir a cuánto tiempo, cuánto tiempo estuvo Prabhu Escalita allá? en Un mes. Buenos Aires estuve 3 meses. Wow, qué lindo. Sí, tuve la experiencia de ir a Mar del Plata en enero después del maratón y allí nos fuimos con ropa de la India. Me fui con un devoto que me acompañó a la playa y nos colgábamos en el hombro un palo con vestidos colgados en el palo y ofrecíamos por toda la playa. Y por supuesto habían ventas, había colecta. Sí, fue especial el viaje a Argentina. Eso me quedó grabado en mi vida con ustedes, Radha Govinda Ji. Y Sí, muy bueno. la, la madre Krishnaleka se llama, ¿cierto? Sí, sí, ¿Cómo ella está era la ella? tesorera. Ella también se alejó un Sí, poco de los de nos separamos y estaba trabajando en una empresa de importación y exportación con judíos y gana muy bien, ya lleva como 30 años ahí. ¿y tus Pero estamos un poco... hijitos? Mi hijo ya está grandote, tiene 32 años, se recibió en médico, ya está ejerciendo de médico. Está muy bien, Ay, así que todos bien, todos bien. Cada uno por su lado, de acuerdo a su destino, a su karma, como usted dice, tiene su avance, a veces se estanca, a veces retroceden, a veces pueden avanzar, se asocian, no se asocian, pero ya Krishna en el corazón eso está como establecido y no es en esta vida, es en la próxima donde la cosa va a continuar, ¿no? Como usted decía, no es en esta vida únicamente, sino las vidas que vienen más adelante, con nuevas oportunidades para seguir evolucionando, porque el amor puro por Krishna no es tan fácil de lograr, pero sí estar protegidos en la energía del servicio, de la asociación de los devotos, sí es posible. Así que tendremos otras oportunidades. Si tenemos que volver, volveremos. para encontrarnos con Radha Govinda Tiene que volver Ánimo. otra por acá, vez. tiene que venir por acá, Escalita, Y a con darnos su Vaisnava, bendición. y encontrarnos con Vaisnava otra vez, y encontrarnos con Gornitai Prabhu, y toda la hermosa familia que tenemos, encontrarnos. ¿Quién sabe, no? ¿Por qué no? Prabhu Escalita, la Govinda, Vaisnava, sí. ¿te Cuéntame. acuerdas? ¿Te acuerdas la vez que yo hice una revolución en la mañana porque no había buen prazada y era muy poco el prazada? Y la Govinda me decía, cállese, Sudra, sea humilde. Pero, pero nosotros como no comíamos boga y entonces en la mañana cocinaban muy poco y uno salía todo el día y era pecado comer algo en la calle, pues uno no comía nada. Y entonces uno llegaba a noche en la noche y ya no había torta ni agüepanela. Y un día fui a pedir el prazá y me reboté porque no, pues a mí me gustaba comer harto. Y yo me reboté, pero ¿cómo así? Yo me un escándalo. ¿Pero qué? Se va uno todo el día a trabajar y no hay comida siquiera. Y entonces, Govinda, Raboam, todos los brahmanas bravos ahí estaban bravos conmigo. Cállese, Sudra, sea humilde, tolere. Pero Prabhu Escalita me respaldó, me dijo, sí, el hombre tiene razón, estamos dando muy poquita praza. Y desde ese día empezaron a hacer unas fiestas de prazada tremendas y empezaron a dar buen prazada. Se hizo reunión en la junta y se decidió de que los aquitaneros debíamos de comer muy bien y en la noche debían de guardarnos buen prazada. Yo me acuerdo de la Govinda maciándome. ¡Cállese, Suda! Ay, Krishna. Y, Que, y allí estaba, y allí estaba
Nuestro querido Dwarkanath Prabhu también estaban en ese momento. Ahí está Dwarkanath, ahí está Dwarkanath. Y Ya. otro que Hare hacía Krishna. bochinche. Cobra. Hare Krishna, Otro- saludos de Radha Govinda. Haribol, Prabhu Barquita, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Bien, bien, aquí. Recordándolo harto cuando estuvimos en Cali. Qué En Cali, bueno, qué Yuga. bueno. Sí, bien, escuchando aquí las conferencias de estos devotos elevados. Muy chévere, sí. Dwarkanath también está dando clases. Dwarkanath da clases el sábado. Claro, Sí, claro. Y qué bueno que Radita lo y Radha integraste. Modar. Ah, Y Radha Modar, ¿cómo está? ¿Bien? muy bien, está más viejito, pero todavía hace servicio. ¿Cuándo lo operan? Saludos. Gracias. ¿Qué preguntaba? ¿Cuándo lo operan? Arrada, los ojos. Por ahí, en octubre. Octubre. Sí, sí, está haciendo trámites para que lo atiendan para eso. Ya. Bueno, un placer tenerlos a todos ustedes ahí siempre. Bueno, Jai, entonces Jai. te esperamos esta tarde a las 6. Sí, reverencias, Calita, reverencias a todos. Jai, Reverencias, Radha Prabhu. Govinda Ji. Cobra. Gora Premana. Dígale a Rada Hare Moab que queremos verlo, por lo menos que se deje ver, aunque no hable, dígale que lo queremos ver, que nos dé la misericordia, no sea tacaño. Bueno, ok, listo. Yo le aviso. Gracias, Calita. Haribol, reverencias. Hare Krishna, Bhagavan. ¿Qué más tenemos? Vaisnava Ji. Ustedes son los anfitriones de este néctar. Bueno, hay 13 personas ahí, Prabhu Escalita, está la madre Kaveri, el Prabhu Gornitai, está la madre Ratigopi, está Ragovinda, bueno, está Tirta Maharaj, está ahí también otro veterano completo de nuestra época, está el tengo una Prabhu pregunta. Dwarkanath también está ahí, está Gauradan, no lo identifico, perdone, Gauradan quién es, está Krishna Prema Devidas, está Takulani Devidas, está Tirta Rajdas y Brindavaneshwari de Cúcuta. Tengo una pregunta, pero hoy no. Diga Maharaj, perdone. Hablando de como de la rectitud de la práctica devocional, ¿cómo hace Eso es uno para con Prabhu la La mente? pregunta es para Prabhu Escalita. Por eso, pues usted la está escuchando, ¿no? Ah, ok, sí. Y es para Pascalita. Jai, Maharaj Entonces, Dandavats. ay, que se Pascalita. Que hablando de la rectitud de la práctica devocional y la mente que es tan dual, que a veces acepta y a veces rechaza cosas y que uno permanece continuamente en esa lucha con la mente. ¿Cómo hace para tener un avance tangible en la vida espiritual? Pues yo sé que su pregunta es para ilustrar a todo el grupo, porque usted lo tiene clara, Maharaj. Usted ya, usted ya tiene conquistado ese campo, pero el tema es de que nuestra práctica ya la conocemos. El santo nombre, nuestro sadhana, lo conocemos. Pero en realidad, esa es una fórmula, son fórmulas que nos las presentan las escrituras. Pero alguien podría llevar esas fórmulas o mejor lo exponemos de esa forma.
cada quien maneja estas fórmulas de alcanzar Bhakti de acuerdo a su propia naturaleza, de acuerdo a su sinceridad, de acuerdo a su anhelo, de acuerdo a la intensidad como quiere practicar la espiritualidad. Entonces, puede ser que alguien que de pronto es muy superficial, aún practicando, no alcance los efectos ideales. Entonces, ahí más que hacerlo, depende con qué actitud lo estamos haciendo. Con qué, con el corazón, por supuesto. El corazón tiene que tener una participación gigante en nuestra práctica. Y el corazón significa la calidad auténtica del alma, que va unido a la sinceridad, que va unido a la honestidad, a la veracidad. El alma en sí posee muchas características bellísimas. Entonces, cuando hablamos de hacerlo con todo el corazón, en realidad estamos hablando de hacerlo con toda el alma, la integridad del alma. Hasta donde yo cuando canto el mantra, lo canto con mi deseo de complacer a Krishna, con el deseo de estar con Krishna, de recibir su misericordia. ¿Hasta dónde va mi fervor hacia lo divino, hacia lo sagrado? Entonces, justo allí es donde se manifiesta, obviamente, en el caso de un devoto que apenas comienza la conciencia de Krishna, que está en su plataforma de neófito completo, pues su acercamiento a lo divino, a lo sagrado, está limitado a cuantos aspectos de su propia experiencia en donde todavía no alcanza a llegar a niveles profundos de bhakti, de devoción. Y nosotros, cada uno de nosotros estamos en la misma situación. De pronto, un poco más, entendiendo un poco más, hemos recibido, quizás por el tiempo que podamos haber estado, podemos haber recibido y haber tenido más experiencia, y esto en alguna forma nos va calificando para cada vez ser más serios en nuestra práctica y sobre todo en la calidad. Aquí lo que estoy hablando yo es la calidad de la práctica. ¿En qué manera realmente lo estamos haciendo? No puede, de ninguna manera, podríamos ser superficiales. No puede ser externa nuestra práctica, porque eso es un peligro realmente, la superficialidad. Podríamos todos los días estar diciendo Hare Krishna, Hare Bol, participar del Kirtan, Prasadana, aquí y allá, pero son acciones que podrían convertirse en algo externo, en donde poca participación tiene nuestro corazón en esta línea. Entonces, allí va, es como nosotros, cada uno, estamos tan profundos en lo que ya conocemos que es lo que debe hacerse. Mahamantra, el sadhana, sadhusanga, la relación con nuestro maestro espiritual, pero cada quien lo hacemos diferente, de acuerdo al anhelo. Entonces, por ahí va la cosa, mis queridos. Aquí yo me tengo que retirar porque ya comienza el Govinda. Entonces, nuestro querido Pujari, Adoksaya Prabhu, estaba como haciendo largo el comenzar Govinda, respetando esta reunión, pero ya él no esperó más, ya comienza. Entonces, muchas gracias. Reverencias a todos ustedes, qué lindo que estamos aquí. Gracias por escucharme y por permitirme hablar unas palabritas del Srimad Bhagavatam. Jai, les doy mis reverencias a cada uno de ustedes y nos encontramos. Me disculpan la ausencia que he tenido en cuando no he estado, como por ejemplo el día lunes
Ese día yo tuve que recoger a una huésped de Bárcena a la 1 de la mañana y traerla a Bogotá al aeropuerto. Ese día me acosté tardísimo y bueno. Pero entonces no puede pasar más. Voy a estar aquí muy fiel con ustedes. Mis reverencias, doy mis dándavas, Gor Premanandi, Hari Haribol, Jai Vaisnava Prabhu, Reverencias, Gorde, Vanchakalpa, Prabhu, Escalita. Muchas gracias, Jai. Prabhu Escalita. Muy felices de tenerlo aquí. Una bendición, Jai. una misericordia. Muchas gracias por su misericordia. A Muchas ustedes, gracias, Prabhu gracias, Gordita. Oscarita. Jai Dwarkanaji, todos devotos, Gordita y Prabhu, Radha Govinda Prabhu, todos presentes aquí. Jai. Gor Premanandi, Hari Yamnastami Haribol. ki. Jai. Ahí nos vemos. Ya, y Rosco, Hare Krishna, reverencias. Jai.